Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con usted, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Generalmente una de las cosas que hago cuando visito a alguien para motivarlo a acercarse al Señor, una visita pastoral, una visita para reconfortar al creyente a que permanezca en la fe, una de las preguntas que le hago sencillas es: ¿estudiaste hoy la palabra del Señor? Y contrario a lo que podríamos pensar de que un cristiano debería estudiar la Biblia frecuentemente, la gente responde: no estudié. Y luego pregunto: ¿hace cuánto no estudias? Y algunas personas dicen meses, algunos incluso llevan años sin leer la palabra del Señor. Se mantienen solamente escuchando a un predicador o yendo a la iglesia solamente, pero no tienen el hábito de leer la palabra del Señor. Saben que la Biblia en diferentes partes de la Escritura indica que es imperativo y que es muy importante que una persona se levante, ore al Señor, lea la palabra del Señor. Pero contrario a eso, muchos de nosotros, por las diferentes circunstancias de la vida, por el trabajo, por los afanes, por los compromisos, por la pereza misma incluso, o quizá por dedicarle más tiempo al entretenimiento que a las cosas que realmente tienen importancia, dejamos de un lado el estudio de la palabra del Señor. También les pregunto a las personas: ¿vas a la iglesia? ¿Te congregas? No, es que no me queda tiempo, no tengo lugar, realmente estoy muy ocupado. Generalmente las personas mencionamos que tenemos otras prioridades por encima de buscar al Señor. Pero aún a pesar de eso, las personas que no leen la Biblia, aún a pesar de que las personas no van a la iglesia, aún a pesar de que las personas no frecuentan orar, se clasifican o se hacen llamar a sí mismas como cristianas. Yo quiero que revisemos por un momento el texto que el Señor menciona en el libro de Mateo, el capítulo 6. La Biblia en el versículo 31 dice: «No os angustiéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Me llama poderosamente la atención que el Señor Jesucristo aquí en estos textos menciona que una persona que está muy preocupada o que está muy ocupada en el hecho de buscar qué comer, en el hecho de suplir las necesidades básicas, el Señor lo menciona como un gentil. Y un gentil es una persona que no tiene un conocimiento claro del Dios vivo. En otras palabras, el Señor dice: la gente del común anda preocupada por su trabajo, por venir, por salir, por volver, por comprar, por gastar, por adquirir. Pero dice el Señor que los hijos del Señor no deberían pensar de esa misma manera. Él dice: nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades de todas estas cosas y de hecho Él las proveerá. Y luego nos reta a nosotros: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. Oh queridos, es muy importante que tú y yo entendamos que el Señor desea que prioricemos buscar al Señor diariamente y constantemente. No hay ninguna excusa para nadie el hecho de que no lea la Biblia. No es que tengo mucho trabajo, no, tu primer trabajo en la agenda debería ser: me levanto, leo la Biblia y ahí sí hago el resto. Tu primer trabajo al levantarte debería ser orar, y ningún otro trabajo debería interponerse en esa actividad tuya con el Creador. No existe ninguna excusa para no levantarse y buscar a Dios primeramente. No existe excusa alguna para no parar mi trabajo diario, ir a la iglesia, sacar un tiempo para pasar con mi familia, para tener un encuentro con Dios. Oh queridos, es muy importante que el cristiano entienda que Dios pide de nosotros, espera de nosotros, exige de nosotros que nos encontremos con Él.
Si tú y yo no le sacamos tiempo para buscar al Señor a través del estudio de la Biblia, la oración y la congregación, el Señor nos cataloga como gentiles, es decir, personas que no tenemos un conocimiento del Dios verdadero. El Señor Jesucristo entonces en el texto indica que Él no espera que sus hijos sean personas que se mantengan alejadas a la comunión personal y diaria con el Padre. Eso queda para una persona que no conoce a Dios. Pero para una persona que se llama a sí misma creyente, es muy importante leer la palabra de Dios. ¿Hace cuánto tú, querido amigo, que escuchas este programa no lees la Biblia? ¿Hace cuánto tú no te sientas a leer la palabra de Dios con tu familia? ¿Hace cuánto que no vas con tu familia a congregarte para encontrarse con el Señor? Si tú lees la palabra del Señor, tu ignorancia desaparecerá. Cuando yo leo la palabra del Señor, la ignorancia desaparece. Las cadenas de la ignorancia se rompen y la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas personas adoran a los muertos porque ignoran lo que dice la palabra de Dios acerca de ellos. Muchas personas adoran en un día incorrecto porque ignoran lo que la palabra de Dios dice. Muchas personas no tienen ni siquiera un conocimiento de lo que es la verdadera ley de Dios que está escrita con su propio dedo y que está registrada allá en el libro de Éxodo, el capítulo 20 y también en el libro de Deuteronomios, sino que repiten los mandamientos que han sido impuestos y que han sido cambiados a través de la historia, sencillamente porque no leen la palabra de Dios. Yo quiero invitarte para que tú leas la palabra de Dios. Haz de esto tu primer trabajo. Ora. Haz de esto tu primer trabajo y saca un tiempo para ir a congregarte, para alimentarte de la palabra de Dios, de la sana doctrina, según lo que indica la Biblia y no lo que las tradiciones de los años han hecho o han enseñado. Si quieres tener una familia plena y que esa familia vaya al reino de los cielos, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que encontrarte con Dios todos los días. Que el Señor te bendiga.